Si nosotros tenemos una suela lisa, pues obviamente el niño se cae frecuentemente. Hola, hola, ¿qué tal mis mamitas? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Edelmira y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. Ya saben que si esta es la primera vez que nos acompañan, pues quiero invitarlas a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones y que estén muy pendientes de todos los videos, porque el día de hoy tenemos la visita especial de un doctor que para nosotros representa pues un especialista con quien hemos tenido confianza y hemos tenido un acercamiento especial con Ana Sofía. Él es el doctor Carmelo Chávez Miguel, él es ortopediatra y pues estamos muy felices de presentarles hoy en día información con el doctor. ¿Cómo se encuentra, doctor Carmelo? Muy bien y muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ya saben, poner nuestro granito de arena con lo poquito que podemos saber. De suma importancia la información que podamos tener en casita para con nuestros niños, con nuestros chiquillos de casa, ¿no? Doctor, yo conozco que para el calzado, o sea, debe de tener o debe de cubrir ciertas características en nuestros hijos, ¿no? Y yo me pongo en la posición de una mamá que quiere a lo mejor vestir a su hija muy bonita con sus zapatitos, sí, ya sabe, de moda, de colores, pero ¿cómo puedo garantizar yo que sea el calzado adecuado que le voy a poner a mi hija? Sé que hay 3 características principales. Sí. ¿Cuáles son estas 3 características y qué es lo que debemos de visualizar en cada una de ellas? Sí, es muy importante lo que mencionas. Yo creo que uno como médico pues también es uno padre de familia, ¿no? Y entra uno en el rol eso. Vemos ahorita que hay muchas modas y muchas veces nos vamos por ese lado. Puede existir y existen zapatitos para todo tipo, para toda ocasión. Hay que tener 3 características en todos los zapatitos cuando vayamos a comprarle un zapato, un calzado a nuestros hijos. Es 3 características importantes. No hablamos, yo en lo particular no les hablo de marcas, les hablo de características. ¿Por qué? Porque podemos tener de una marca desde cierto precio hasta una marca muy costosa, ¿no? Siempre y cuando tenga las 3 características que a continuación les voy a mencionar, pueden comprar el calzado de la marca que sea. Por ejemplo, aquí tenemos un calzado, unos tenis, ¿sí? Una de las características importantes es que sea flexible, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos, al dar el primer paso, tenemos que flexionar el antepié o la parte de adelante del piecito para poder dar el siguiente paso. Si un calzado no tiene esta característica, el niño camina de esta manera y nosotros estamos alterando la marcha. Paso número 2. Siempre debemos ver que el calzado no se resbale, que tenga antiderrapante en la suela y de esta manera no se cae el niño. Si nosotros tenemos una suela lisa, pues obviamente el niño se cae frecuentemente, más si tenemos alguna deformidad, más un calzado que no es apropiado, pues se va a estar cayendo el niño. Entonces hay que ver que tenga antiderrapante. Y número 3, que sea cómodo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este calzado, tiene buen acolchonamiento para el piecito, ¿sí? Tiene buen soporte en el empeine. Y esas van a ser las 3 características que debemos ver siempre en el calzado en el niño. 1, flexibilidad. 2, agarre. Y 3, que sea cómodo, de la marca que sea. Siempre y cuando tengan esas 3 características, ese es el calzado ideal para la ocasión que ustedes lo necesiten, pero con esas 3 características. Sí, no, porque como le menciono, ¿no? Las botas que son muy comunes en las niñas, sí, y últimamente en los niños también, o sea, ¿cuál es la postura que agarran los pies de nuestros hijos que parecen soldados? Si no es que otra cosa, porque están rígidos, sí, no tiene movimiento, o sea, ni el talón ni la rodilla no tiene movimiento, ¿no? Entonces, qué importante para mí es que pueda compartir esta información, porque finalmente no es necesario gastar los miles de pesos en un calzado, simple y sencillamente tener en cuenta estas 3 características y en función de eso, entonces sí,
no hay un calzado caro, no hay un mejor calzado que el que cumpla con estas tres características. Exactamente. Doctor, ¿alguna sugerencia o recomendación que nos quiera dar aquí a las mamitas? Mira, importante, y ahorita me viene en mente, ¿no? Lo que estábamos hablando del calzado, sobre todo, ¿a qué edades? Sobre todo desde que el niño empieza a caminar hasta que tiene 8 o 9 años. Ya después de los 8 o 9 años, si nosotros queremos cambiar el tipo de calzado, aunque no cumpla esas tres características, se puede poner. ¿Por qué? Porque biomecánicamente el cuerpo del niño, la anatomía del niño, las fuerzas musculares ya es mucho más diferente en un niño de 8 a 9 años a un niño que está empezando a caminar, y que las fuerzas musculares son diferentes a las del niño grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a preguntar, me pueden decir, no, es que mi niño tiene 10 años y pues ya no necesita esas características. Tienen razones importantes. Desde que empiezan a caminar a los 8 o 9 años tienen que cumplir esas tres características. Después de los 9 años en adelante, el calzado que usa uno como adulto lo puede usar un niño sin problema. Y ahora otra cosa, los bebés, o sea, recién nacidos, antes de caminar, también somos muy amenas a comprarle calzado. ¿Es necesario que usen calzado o Mira, es distinto? No es necesario. ¿Cuándo es cuando ya aplicamos características para el calzado? Sobre todo cuando empieza la marcha, ¿sí? Porque ahí es donde el calzado te va a dar ciertas cosas anatómicas para el desarrollo psicomotriz del niño o de las extremidades. Antes no. Se puede poner el zapatito, importante, nada más que sea lo más blando posible para no lastimar la piel del niño o las uñitas, que para esas edades pues son mucho más delicados, ¿no? Sí le pueden poner, pero no es necesario ponerle. Claro. La indicación correcta de un calzado es cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos o cuando empezamos a pararlos. Pero de ahí en adelante, si queremos ponerlo, nada más que sea cómodo y listo, antes. Ay, qué maravilla, doctor. Cuéntenos dónde lo podemos encontrar. Mira, nosotros estamos aquí en Ciudades Hermanas, en Piastla 247. Tenemos el teléfono 6671-884542. Redes sociales, Facebook. Redes sociales nos pueden encontrar como Dr. Carmelo Chávez Miguel, y en internet también pueden buscar como Médica Piastla. Subimos información como esta que yo espero que sea de útil para las personas que lo requieren. Estoy segura que así es, doctor. Yo, de todas formas, vamos a dejar aquí la información para que en cualquier momento duda que puedan tener alguna de nuestras hermosas mamitas, pues lo puedan consultar con ustedes. Estoy segura que les dará la atención y seguimiento correspondiente. Yo le agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, esta información que es súper valiosa para todos los que estamos atravesando esta etapa, este proceso. Y bueno, ¿qué les pareció lo que les acaba de presentar el doctor? ¿Les es de utilidad? ¿Qué tipo de calzado usan sus hijos? Etcétera. Toda la información me dará muchísimo gusto leerles, al igual que el doctor también. No olviden también compartir esta información con sus seres cercanos, que de verdad vale oro. Un like, y pues ya saben, todas estas cosas que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir llegando a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.